En este video les hablaré sobre cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Estos términos vienen del libro El pasillo estrecho de sus autores Daron Acemoglu y James Robinson, Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad. Este libro contiene la pregunta por qué en algunos países florece la libertad y en otros el autoritarismo. Este libro trata sobre la libertad y de cómo y por qué las sociedades humanas han sido capaces o no de lograrla. Trata también sobre las consecuencias que tiene esto, en especial para la prosperidad. Su definición se basó en el filósofo inglés John Locke, quien sostuvo que una persona tiene libertad cuando tiene un estado de perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus pertenencias y personas según consideren conveniente, eh, sin necesidad de pedir licencia ni depender de la voluntad de otra persona. En este sentido, la libertad es una aspiración básica de cualquier ser humano. Este filósofo hacía hincapié en que ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. Pero es evidente que a lo largo de la historia la libertad ha sido un bien escaso y continúa siéndolo en la actualidad. Cada año, millones de personas en Oriente Próximo, África, Asia y América Central huyen de sus casas y en ese recorrido se juegan la vida, no porque estén buscando ingresos más altos o mayores comodidades, sino porque intentan protegerse a sí mismos y a sus familias de la violencia y el miedo. Los filósofos han propuesto muchas definiciones de libertad, pero en el nivel más básico, como reconocía este filósofo, la libertad comienza cuando la gente se libera de la violencia, la intimidación y otros actos degradantes. Las personas deben ser capaces de adoptar libremente decisiones sobre su vida y tener los medios para llevarlas a cabo sin la amenaza de un castigo inaceptable o unas sanciones sociales. El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. En nuestro país, el camino hacia la libertad se ha visto limitado por una lucha continua entre un Estado que a veces ha tenido un control autoritario y una sociedad que ha enfrentado profundas divisiones. El camino ha estado lleno de retrocesos por el surgimiento de políticas de seguridad autoritarias en este último gobierno y la concentración de poder en el Ejecutivo. En El Salvador se posiciona dentro del pasillo estrecho hacia la libertad, evaluando la interacción entre instituciones del Estado, la participación social y los retos actuales, como el control de las pandillas, la pobreza y la falta de oportunidades. El Salvador tiene la oportunidad para avanzar en el pasillo estrecho hacia la libertad, necesitando fortalecer tanto al Estado como a la sociedad, asegurándose que ninguno domine al otro. Sin embargo, el camino no está exento de oportunidades. Como primer ejemplo, durante décadas la seguridad pública ha sido uno de los problemas más comunes en El Salvador. En ese tiempo, el país ha tenido un alto índice de crimen y violencia, muchas veces causado por los alcances de las pandillas. Desde luego, los gobiernos salvadoreños respondieron al problema de diferentes maneras, desde las políticas de mano dura hasta recientemente el régimen de excepción impulsado por la administración del actual presidente Nayib Bukele. Este gobierno impulsó estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción para combatir las pandillas después de un aumento drástico de homicidios en el país. Según datos, los homicidios disminuyeron desde la implementación del régimen de excepción y el gobierno declaró que El Salvador está alcanzando niveles históricos de seguridad y ha promocionado estas medidas como un modelo a seguir para otros países de la región. Sin embargo, estos resultados han sido objeto de críticas, especialmente cuando se analiza a la luz de sus costos sociales y legales. Aunque los datos muestran una reducción en los homicidios, los métodos utilizados para lograr esos resultados han generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de estas políticas a largo plazo. Se han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos dentro de las cárceles. Durante el régimen de excepción, miles de personas han sido arrestadas sin pruebas concluyentes, lo que ha llevado a casos de detenciones erróneas e injusticias.
Las graves violaciones de los derechos humanos han sido el efecto más visible y preocupante del régimen de excepción, debido a que día a día se agudiza y normaliza el clima de irrespeto a las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, el debido proceso, la libertad de locomoción y asociación, entre otros. Si bien esta afectación ha sido específica a ciertas víctimas, la magnitud de las medidas del régimen de excepción ha afectado a la sociedad salvadoreña en su conjunto. Estas acciones debilitan las instituciones democráticas y podría llevar el camino para abusos de poder. El populismo puede ser atractivo en contexto de crisis, ya que ofrece soluciones rápidas a problemas complejos. Sin embargo, su tendencia a debilitar las instituciones y a concentrar el poder en manos de un líder carismático puede alejar al país del pasillo estrecho, llevándolo hacia un estado despótico o hacia una sociedad disfuncional. Como segundo ejemplo es la corrupción, eh, dada igualmente por el actual gobierno, que van de la mano con estas implementaciones de estrategias para la seguridad del país. Pero además de eso, también hay otra serie de eventos. En el año 2011, El Salvador promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública LIPE, garantizando el derecho de buscar y recibir información en manos del Estado, lo cual fortalecía la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática. Sin embargo, desde el inicio de su gobierno, el presidente ha incumplido dicha normativa, declarando la mayoría de información pública como reservada, convirtiendo la confidencialidad de la gestión pública como la regla y no la excepción como dicta la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha dejado de ser un órgano de control, ya que sus decisiones reflejan falta de independencia e imparcialidad. Por ejemplo, al declarar como información confidencial patrimonial del presidente. Muchos cuestionaron si las promesas de transparencia se estaban cumpliendo o si el gobierno estaba cayendo en prácticas similares a los de los regímenes anteriores. La pandemia le dio cobertura a las irregularidades y a la corrupción. Funde registró 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia en el manejo de sus recursos públicos en el 2020. El gobierno fue acusado de distribución partidista, de ayuda financiera, de emergencia, de eliminar los registros públicos de gastos, de impedir las inspecciones a los gastos de emergencia y de no presentar informes a la Asamblea Legislativa. Mientras las CICIES investigaban posibles irregularidades, el gobierno se protegía de la inspección, suspendiendo el acceso a la información pública. En noviembre del 2020, la creciente sospecha sobre la malversación de fondos por parte del Ejecutivo llevó a la Fiscalía General de la República a iniciar una investigación para determinar si las irregularidades en las compras públicas durante la pandemia constituían delitos de corrupción. A pesar de eso, el gobierno del presidente pudo eludir la rendición de cuentas gracias a las elecciones legislativas de febrero de 2021. El informe de Transparencia Internacional subraya los importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción y los atribuye a la cooptación del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo. Estas acciones han erosionado gravemente el Estado de Derecho y han ofrecido impunidad para la corrupción en la administración de Bukele, ya que el sistema de justicia no lleva a cabo investigaciones contra los funcionarios actuales. A finales del 2023 se informó que aproximadamente 65 exfuncionarios gubernamentales, asambleístas y políticos estaban condenados, prófugos a la espera de juicio por cargos de corrupción. Sin embargo, la loable iniciativa contra la corrupción oculta la impunidad de que la disfrutan la administración y los partidarios del actual gobierno dentro de los poderes legislativo y judicial, ya que los procedimientos judiciales no se dirigen contra los funcionarios actuales, a pesar de las numerosas acusaciones de corrupción. Desde su llegada al poder también, el presidente ha sido acusado de debilitar las instituciones encargadas de supervisar la gestión gubernamental. La remoción de jueces y magistrados de la Corte Suprema en mayo de 2021 generó preocupación internacional
ya que muchos consideran esta acción como un intento de consolidar el poder y limitar la rendición de cuentas. Este debilitamiento de los contrapesos institucionales ha creado un ambiente propicio para la corrupción. La corrupción sigue siendo un desafío central en El Salvador, incluso bajo la administración del actual presidente, quien llegó al poder con la promesa de erradicar estas prácticas. Si bien se han logrado avances en ciertas áreas, como la reducción de criminalidad, los casos reportados y la falta de transparencia en varias decisiones gubernamentales plantean serias dudas sobre la verdadera magnitud del compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción. Como tercer ejemplo es la falta de oportunidades, educación y desempleo. Eh, en El Salvador, el más del 25% de la población es joven, es decir, tienen entre 15 y 29 años. Aunque esta juventud representa una gran oportunidad para el desarrollo económico y social del país, muchos jóvenes, especialmente aquellos en comunidades vulnerables, enfrentan desafíos significativos para acceder a educación y empleo de calidad. Aunque la reducción de la violencia de las pandillas ha mejorado la movilidad de los jóvenes, aquellos que viven en comunidades afectadas por este tipo de grupos siguen siendo blanco de estos y son estigmatizados y discriminados al buscar empleo. Los desafíos para acceder a educación y empleo de calidad son aún mayores en las zonas rurales, donde los jóvenes se ven obligados a desplazarse fuera de sus comunidades para encontrar oportunidades. Como conclusión, estos problemas revelan que El Salvador solo enfrenta desafíos en el ámbito de la seguridad, sino que también lucha por equilibrar las fuerzas sociales y estatales necesarias para prosperar dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Para avanzar, el país necesita fortalecer sus instituciones, empoderar a la sociedad civil y promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible. El camino no será fácil, pero la experiencia histórica demuestra que el equilibrio es posible si hay voluntad política y una ciudadanía comprometida. El Salvador puede garantizar un futuro de libertad, prosperidad e dignidad para todos sus habitantes. Gracias.